puertas cerradas para eliminar esa coca. Ese sí que es un tema difícil. No te veo, Carlos. Aquí estoy, presidente. Aquí estoy. A ver, ¿sí estoy ahí? Ese sí que es un tema difícil, el del narcotráfico. El otro tema es cómo engañó Venezuela. Hemos vivido lo siguiente. Santos de candidato aparecía como el mayor enemigo de Chávez y de Castro. Se hizo elegir con nuestras banderas y a los pocos días declaró a Chávez el nuevo mejor amigo. Entregaron todo lo que les pidió FARC. Y hoy Venezuela, que fue uno de los que obligó a Santos a cruzar las propias rayas rojas que él había trabajado, que él había trazado, Venezuela protege a los disidentes de FARC, al ELN, al narcotráfico. Tema muy difícil. ¿Qué haría yo? Primero, yo creo que hay que asignar tareas y revisarlas en el sitio permanentemente. Seguimiento y evaluación. Segundo, yo tendría una red general de cooperantes a todo lo largo de la ribera del río Arauca, remunerados por el gobierno, informando de cualquier cruce por el río. A mí me parece que eso es fundamental. Y en un proceso permanente de captura de criminales, en un proceso permanente de captura de criminales. Yo recuerdo cuando siendo yo presidente, allá tumbaban las redes de energía, dejaban Arauca sin energía. ¿Qué hicimos? Pusimos una red de cooperantes a lo largo de toda la línea de energía. Se remuneraban, se les pagaba por información y eso salió bien. No sé, Sandra Milena, yo sufro mucho. Ayer me contaba Oscar Iván Zuluaga su visita a Arauca, los compañeros que están aspirando al Senado, a la Cámara. Está nuestro representante que aspira al Senado, el doctor Ali, el exgobernador Alirio Barrera, la lista, la Cámara, etcétera. Una tragedia. Yo estoy de acuerdo con usted. Me duele en el alma. Hace 12 años dejé la presidencia y no se me sale del corazón ni de la mente Arauca un solo minuto, Sandra Milena. Es Sandra Milena Huitrago, nuestra directora regional del CIA y quien hace parte del gran equipo periodístico de Arauca Estéreo 100.3 FM Noticias. Una agüita, un cafecito a esta hora, de esos cafecitos que le encanta al expresidente y ex senador Álvaro Uribe, le ofrecemos aquí en el CIA. Es que ha hablado bastante, ha estado en todas partes, en todas las regiones, ha estado en los diferentes climas, ha estado echándose usted encima este proceso electoral 2022, señores presidentes, señor ex senador. José Luis Ramírez Morales, vamos con el expresidente Álvaro Uribe aquí en el CIA, Sistema Informativo Auténtica. Sí, muchas gracias, Carlos Hernández. No, quiero manifestarle al señor presidente Álvaro Uribe que Colombia no puede olvidar que por las carreteras de este país, infortunadamente, no se podía transitar, no se podía pasar. Las pescas milagrosas estaban al orden del día. Era una vergüenza para el mundo, no solo para los colombianos, pero en su gobierno se logró recuperar. Los colombianos no pueden olvidar eso, no pueden olvidar el rescate en una operación Jaque hecha por el expresidente, donde se rescató no solo a colombianos sino a extranjeros y gente que venía padeciendo el gran crimen que es el secuestro. Y tampoco pueden olvidar, en ese periodo se logró el restablecimiento de la economía que bien herida sí venía. Señor presidente, quiero preguntarle, ¿qué hacer ahora cuando se están haciendo las pescas milagrosas, sistema que utilizan encapuchados atacando a las personas que hacen política o que no están de acuerdo con ellos y se utiliza esta nueva táctica que me parece altamente peligrosa para la democracia o lo que tengamos de democracia en este país, señor presidente? Profesor José Luis, eso no tiene soluciones milagrosas. ¿Qué hicimos nosotros? La estrategia de los soldados de mi pueblo fue muy importante porque se ponían en el pueblo a los soldados que habían nacido allí o en la zona. La comunidad los quería y los respetaba
y ellos sentían un gran compromiso porque era su tierra, su familia, sus conocidos. Segundo, yo recuerdo que no solamente sacamos las Fuerzas Armadas a las carreteras, sino que, por ejemplo, cuando empezaron las caravanas, yo recuerdo la primera entre Valledupar y Santa Marta. Iba adelante, en una caravana, adelante un carro militar, atrás otro. Había fuerza pública a lo largo del camino. Rápidamente se instalaron en esa ladera de la Sierra Nevada de Santa Marta antenas de transmisión que facilitaba la información. Entonces todos los que iban en la carretera tenían la posibilidad de informar. Hoy debe ser menos difícil porque hay mejor señal de celular. Eso no se podría hacer en todo el país, pero se hizo y sirvió. Hoy se podría hacer selectivamente y sirvió mucho. A mí me criticaron mucho por los informantes. Nosotros tuvimos 4.600.000 colombianos que eran informantes de la fuerza pública y no hubo quejas. Inicialmente había mucha prevención. La fuerza pública decía, presidente, nos va a poner a recibir informaciones falsas. No las hubo, si las hubo fueron mínimas. Y la comunidad decía, nos va a poner a informar y después nosotros tenemos que sufrir retaliaciones. Se protegía la privacidad de la identidad del informante, doctor José Luis, y evitó retaliaciones. Yo creo muchísimo en la combinación de fuerza pública con el apoyo informativo de la comunidad. Eran informantes sin armas, sin armas. Y creo muchísimo en la combinación de inteligencia técnica e inteligencia humana. Ahora que usted recuerda lo de Ingrid y que está nuevamente de moda el tema por las denuncias contra la doctora Piedad Córdoba, eso trae a mi mente que yo insistí mucho en la necesidad de combinar la inteligencia técnica con la inteligencia humana. O sea, no solamente necesitamos los teléfonos esos satelitales de CECIA en la época, no solamente necesitamos los teléfonos que les permitan a ustedes hacer inteligencia, necesitamos el ser humano que nos informe y que ayude a hacer inteligencia. Por eso en el caso de Raúl Reyes hubo el ser humano que identificó dónde estaba y que le puso el chip al lado. Y eso se combinó con la inteligencia técnica, que el chip era una especie de georreferenciador que se referenciaba a un avión donde iban unos dispositivos inteligentes. Entonces, con esos dispositivos inteligentes lanzados desde un avión colombiano, por pilotos colombianos, desde el espacio aéreo colombiano, el dispositivo cayó allí donde estaba el chip y produjo el efecto. Y ese abatimiento de Raúl Reyes permitió 2 meses después la liberación de Ingrid Betancourt, de los 3 norteamericanos y de muchos colombianos. Una combinación de inteligencia técnica e inteligencia humana, estimado profesor José Luis. Pero es que el gobierno trabajaba también lo social. Hoy se está trabajando, pero ojalá se pudiera ampliar mucho más, porque el daño de la pandemia en el tejido social de la nación ha sido muy grande. Yo celebré esta semana que el presidente Duque anunció que el próximo pago en marzo será de 4 millones de familias con ingresos solidarios. Ojalá se ampliara tanto que ningún colombiano fuera a dormirse con hambre, doctor José Luis. Es el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez en diálogo con el CIA. Sí, José Luis, ¿le escucho? ¿José? No. Voy rápidamente con Juan Carlos Hoyos Caro en la ciudad de Cali. Ya venimos con preguntas rápidas, respuestas. Ahí está José. A ver, José Luis. Discúlpeme, quiero pedirle un gran favor al señor presidente. Si él nos puede dar la información que él tiene de primera mano
de cómo fue la estrategia de Piedad Córdoba manejando los secuestrados para lograr con el gobierno de Chávez obtener conjuntamente con las FARC la presidencia de la República. Doctor José Luis, le voy a contar lo que sé. Me ha citado la Corte Suprema y creo que es lo que sé y he repetido muchas veces lo que diré allí. Hombre, desde el 7 de agosto del 2002 estuvo mi preocupación día y noche, mi señora, que recibí por el rescate de los secuestrados. ¿Por qué mi señora? Porque a la oficina de ella en la presidencia de la República llegaban permanentemente los familiares de los secuestrados y ella inmediatamente se contagiaba del dolor de esas familias. Yo autoricé como en 25 ocasiones mediadores a la Iglesia Católica, al expresidente Alfonso López. Una vez con unos europeos nos llevaron en una ocasión, y ahí que está el doctor Hoyos en Cali, a hacer una desmilitarización temporal que como de 103 kilómetros en la cordillera vallecaucana, donde no vivían sino 30 personas, que porque estaba todo convenido con la FARC y que ya iban a soltar a los secuestrados. Nosotros aceptamos, después la FARC les dijo que no, la FARC mandó decir que a ellos no les habían consultado. Mentiras. Esos europeos vinieron a decirnos que eran delegados de la Unión Europea, que ya todo lo tenían convenido con FARC. Después me dijeron que había que liberar un corredor en el Valle del Cauca para que ellos procedieran a liberar a los secuestrados. Nosotros liberamos el corredor, nunca los liberaron. Se conoció la historia del avión que mandó el presidente Sarkozy de Francia de la época de la Amazonía, que porque ya iban a liberar a Ingrid. Eso tampoco funcionó. Eso fue mentira tras mentira. Una vez estando yo en Santander, en un helicóptero, al lado tenía el ministro vallecaucano Carlos Holguín y al doctor Oscar Iván Zuluaga. Doctor Oscar Iván me dijo que estaba conmigo. Recibo una llamada del presidente Chávez y me dice: Uribe, estoy aquí con Piedad para ayudar a liberar a los secuestrados. Y entonces, mientras él me hablaba, doctor José Luis, pasaban por mi mente y por mi alma velozmente ideas. Y entonces me dije: si lo autorizo va a correr un riesgo político. Si le niego esa autorización, es negarle una oportunidad a las familias, a los secuestrados, de que los liberen. Y en velocidad y en milésimas de segundo tomé la decisión de autorizarlo, correr el riesgo político, pero no negarle a esas familias una oportunidad de que liberaran sus secuestrados. Pasó el tiempo, hubo dificultades, ustedes recordarán que ellos me mintieron con el tema de Manuel. Yo me tuve que ir un 31 de diciembre a Villavicencio, cuando estaba por ahí en los Montes de María. Yo pasaba los 31 de diciembre con los soldados, lo mismo los 24 de diciembre, y con comunidades de menores ingresos. Llevamos allá unos buñuelos, cositas, natilla, etc. Tuve que cambiar eso, me llamó Luis Carlos Restrepo, e irme a Villavicencio. Y pasaron cosas con Chávez, pero llegó una muy difícil. Estaba llamando a los generales de Colombia. Y eso me obligó, caminé mucho esa noche, una larga madrugada, diría yo, por los pasillos de la Casa de Nariño. Y dije: esto ya es un abuso contra nuestra institucionalidad, contra el carácter generoso de la institucionalidad colombiana. Y tuve que suspender en un comunicado lacónico la mediación del presidente Chávez. Él se llenó de rabia. ¿Qué pasó? Hubo 2 meses de diferencia, marzo, abril, mayo, junio, julio. No hubo más. Hubo como 3 o 4 meses de diferencia entre el rescate entre la operación contra Raúl Reyes y el rescate de Ingrid y de los demás. Pero tuvieron relación,
¿Por qué? Porque Raúl Reyes coordinaba desde su campamento terrorista ese secuestro. Yo recuerdo que la noche del bombardeo, yo viajé tal vez de alguna ciudad de la costa a Medellín, porque tenía una reunión muy temprano ese sábado con una delegación de congresistas de los Estados Unidos. Y a las 12:05 de la noche, acaban entrando yo a la casa, me llama el general Padilla y me dice, presidente, le informo que ya soltamos las bombas, dieron en el objetivo, todo indica que se debe bajar a Reyes y a otros. El general, váyame informando. A los minutos me llama y me dice que se autorizó entrar a hacer un registro en Ecuador. Entren, háganlo y salgan. Que traer el cadáver de Reyes. Entren, tráiganlo y salgan. No es una invasión a Ecuador. Esto no es contra el hermano pueblo ecuatoriano. Esto es contra un grupo terrorista. Y le dije, general, busquen los computadores. ¿Por qué esa ocurrencia mía? Porque en el año 92 a mí me hicieron un atentado del cual salí ileso, pero muy afectado este oído, en el Hotel Orquídea Real de Bogotá, el ELN, que me acusaba de la ley 100. Imagínense, la estábamos tramitando. Y yo vivía en una habitación, tenía una salita en la habitación, y en la salita había una mesa y tenía abierto ahí un computador personal de la época. ¿Cómo sería todavía de precario, de básico, del año 92? Y tenía un traductor, un Frankel Computer. Yo he sido muy aficionado a los diccionarios. Cuando me sentaba a leer a García Márquez, siempre me acompañaba un diccionario. Y estallaron esas dos bombas y no dañaron ni el computador ni el traductor. Solamente le hicieron un pequeño esguince, llamaría yo, en la pantalla. Años después, cuando se hizo el operativo contra el Negro Acacio, se rescataron los computadores, también estaban intactos. Por eso le dije yo al general que lo recuperara. Lo recuperó. Se pusieron en manos de la Policía Internacional, de Interpol. Óigase bien, la Policía Internacional dijo que habían sido manejados con perfecto cuidado, con respeto a la custodia, que no habían sido alterados. Eso es bien importante. Años después, el Instituto de Estudios Estratégicos de Inglaterra, y yo me reuní con ellos, dijo lo mismo, pero dijo algo más. Dijo que el contenido era veraz, porque ellos verificaron allí una información de los compradores de FARC que le habían dado una plata grande al presidente Rafael Correa para su campaña. Y ese instituto inglés comparó eso, hizo un cotejo con los extractos del movimiento de dinero en la campaña de Correa y aparecía exacto. Y ahí aparecía toda esa información sobre la doctora Piedad Córdoba, sobre el senador Cepeda, Iván Cepeda, sobre el presidente Chávez y sobre el presidente Correa. ¿Pero qué dijo la Corte? Que eso había sido ilegalmente recaudado. ¿Qué pienso yo que ellos consideraban que ilegalmente recaudado? Que habríamos tenido que hacer un allanamiento con permiso del juez ecuatoriano, etcétera, o a través del juez ecuatoriano, con toda la mediación del gobierno ecuatoriano. Es imposible. El ataque al blanco legítimo del terrorismo no puede tener esos protocolos. Eso pasó. Y le agregaría para concluir esta historia larga, profesor José Luis, que me preocupó mucho cuando en el gobierno Santos, y él como ministro había tenido mucho protagonismo con los computadores. A él le encantaba eso, esa vistosidad con los computadores. Cuando salió al estudio del Instituto de Londres, el gobierno Santos, a través de la canciller María Ángela Holguín, dijo que como estaban en una nueva etapa de relaciones con Chávez, que doblaban la página. Ignoraron eso. Y entonces ahí reforzaron
reforzaron la impunidad en favor de Chávez Correa, de Piedad Córdoba y de el senador Cepeda. Álvaro Uribe Vélez, de frente con el CIA, Sistema Informativo Auténtica, ya mejoró la garganta, expresidente. Ya vamos mejorando, ya está ahí el tono que necesitábamos a esta hora. Vamos a aprovechar. He tenido una tos por momentos, y está haciendo aquí frío y ventarrón. Y no sé, hoy empecé aquí en este sitiecito a las 6 de la mañana. Bueno, vamos a ver si nos va funcionando la garganta, estimado Carlos. Claro que sí. Pues también se une a nuestra mesa de trabajo don Álvaro Pérez García desde Arauca. También llamamos don Álvaro. Está Juan Carlos Hoyos, nuestro director regional del CIA, Sistema Informativo Auténtica en la ciudad de Cali. Juan Carlos, le escucha el ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muy bien, senador, nuevamente con la buena tarde y gracias por el tiempo que nos está ofreciendo a través del Sistema Informativo de las Américas, pero hay una gran preocupación entre los colombianos y tiene que ver con por qué en Colombia aún continúa con la gran polarización. Si tenemos en la cuenta, senador, que el problema de Colombia no es ni la derecha, no es ni la izquierda, el problema real que tiene Colombia, senador, es que no hay justicia social en el territorio colombiano y esto se ahonda más, senador, si tenemos en la cuenta que Colombia ha ido creciendo con odio, ese odio donde ha permitido que para poder hacer el bien se tiene que destruir al otro. ¿Cuál es su planteamiento sobre este tema que le acabo de plantear, valga la redundancia? Yo creo que cuando terminó el gobierno mío en el 2010 había un alto consenso social. Lo indicaban dos realidades: la aprobación a ese gobierno en todas las capas sociales y la elección a Juan Manuel Santos, señal de aprobación al gobierno nuestro. Nosotros estimulábamos las empresas, avanzábamos en la política social, la reducción de la pobreza fue, este país bajó la pobreza del 51 al 27. Cuando Santos cambió las políticas en el 2013, se subió al 34. La pandemia la subió al 42. Por eso pedimos ahora que se aproveche esta recuperación de la economía para reducir el Congreso, eliminar entidades innecesarias y ampliar las políticas sociales, doctor Hoyos. Sobre eso no tenemos duda. Mire, a mí me parece bien importante esto. Yo desde hace mucho rato he dicho que me parece que hoy lo que vale es la democracia. Esas categorías de izquierda y de derecha están anquilosadas, son obsoletas. La seguridad la necesita todo el mundo, es un valor democrático. La historia universal ha mostrado, y además recientemente en los países vecinos, que sin empresa privada no hay política social. Y también ha mostrado que para mantener una empresa privada legitimada se requiere política social. O sea que nosotros en el Centro Democrático creemos eso. A mí lo que no me parece, doctor Hoyos, y por eso estamos pidiendo más y más ampliación de la política social. Lo que no me parece es que haya que confundir la aceptación de la protesta con la permisividad frente a la violencia. Por ejemplo, en esa destrucción del Valle del Cauca, el único partido que habló contra la violencia y muy duro y se paró firme fue el Centro Democrático. Entonces, ¿qué extremistas? ¿Cuál extremismo? Defender a un departamento del narcovandalismo es extremismo de ninguna manera. ¿Es polarización? No. Si algo evita la polarización es que todo el mundo pueda disfrutar sus garantías. Antes de ayer, que sacaron violentamente al doctor Sergio Fajardo de la Universidad Tecnológica, el primero en protestar fui yo, y dio la casualidad que ese mismo día él había dicho que difería de la manera como yo hacía política. Y dije, mire, rechazamos esta violencia. La universidad tiene que ser de cobertura universal, tiene que ser crítica, tiene que ser científica, tiene que ser de debate, tiene que ser pacífica, no puede ser violenta. Yo no estoy de acuerdo que se haya agredido como se agredió ayer a las instalaciones de un hotel en Bogotá, porque hay un grupo de políticos allí y uno lo pide es en favor de todos. Es que en el gobierno mío se protegió, no asesinaron líderes de la oposición.
Gustavo Petro, Piedad Córdoba, todavía tenían el mismo nivel de seguridad que tenían mis más cercanos colaboradores. Si usted me habla de política social, estamos plenamente de acuerdo. La gran diferencia que yo tengo con unos sectores políticos es que creo que lo único que financia sostenidamente la política social es un crecimiento sostenido y alto de la economía. ¿Cuál se opone? La incitación a la violencia, al cual se opone la amenaza de expropiaciones, al cual se opone el odio contra grupos económicos, contra empresas, etc. Entonces, yo creo en esos tres valores, doctor Hoyos: la seguridad, la política de promoción empresarial y la política social. Una sociedad sin odio de clases. Mire, nosotros abogamos mucho en este cuatrienio próximo a terminar que se bajaran los impuestos de las empresas, y de hecho se hizo, pero también presenté entre muchos dos proyectos de ley. Uno para una prima adicional a los trabajadores. Dijimos, mejores condiciones a las empresas, mejores para los trabajadores. Ese nos lo negaron en la Cámara. Y lo negaron muchos que se rasgan las vestiduras autodenominándose líderes sociales. Y el otro fue la reducción de la jornada de trabajo. Ese logramos que se convirtiera en ley con muchas dificultades. Pero los mismos del Partido Verde, que hablan tanto de lo social, pusieron una condición y no pudimos salvar esa condición, que se tenía que aplazar. Entonces la ley está aprobada, se rebaja la jornada de trabajo de 48 a 42 horas, no se afectan los ingresos de los trabajadores, pero empieza gradualmente a aplicarse en junio del año 2023, doctor Hoyos. Ahora ojalá pudiera vivir uno solamente en el debate ideológico, conceptual, doctrinario, doctor Hoyos, no en el debate de la injuria personal. Que me ha hecho tanto daño, tanta afectación a mi reputación, porque a mí no me han debatido las tesis, han afectado mi reputación. Claro que sí. Álvaro, senador, permítame, Juan Carlos. Usted ha hecho, permítame, Carlos, para no dilatar un poco más el tema. Usted ha sido muy concreto al hablar sobre lo de la reducción de las horas laborales. Hay mucha preocupación en los colombianos porque he escuchado muchas inquietudes donde dicen que los empresarios, aprovechando esta aprobación, podrían de igual manera desmejorar los salarios. En ese sistema, ¿cómo se está trabajando, digamos, usted como senador de la República? Y otro tema es, senador, que va añadido, es el tema de el recargo nocturno, que fue eliminado precisamente en uno de sus gobiernos. Qué bueno sería que se rescatara esa parte, porque los colombianos que trabajamos por un sueldo, pues hombre, nos vimos seriamente golpeados en nuestra economía. ¿Qué se va a hacer por parte del doctor Hoyos, la ley de la República, proyecto que nosotros presentamos, que rebaja la jornada de trabajo, es muy clara, muy clara. No pueden afectar los derechos de los trabajadores. O sea, el mismo salario por menos horas. Eso va a aumentar la remuneración por horas y va a dar tiempo de salud, de educación, de cultura. Los nocturnos, hombre, una cosa era que el país pastoril y bucólico, que se cerraba a las 4 o 5 de la tarde. Otra cosa, el año 2002, cuando yo llegué a la presidencia, 16%, 21% de desempleo. ¿Qué hicimos? Para poder trabajar 3 turnos se dijo que las 8 horas, no se quitaron unas horas extras, se disminuyó parte de los recargos. Es verdad, porque antes no se podía empezar a trabajar antes de las 8 de la mañana. Aquí se dijo, se puede empezar a trabajar desde las 6, pero sin exceder las 8 horas. Antes no se podía trabajar más allá de las 6 de la tarde. Aquí se dijo hasta las 10 de la noche. Después hicimos una reforma y quedó hasta las 9. O sea que hoy se pagan recargos después de las 9 de la noche y antes de las 6 de la mañana. Pero también en esa reforma creamos la obligación de tener un aprendiz por cada 15 trabajadores o en su defecto de pagar la cuota de aprendizaje. Y eso permitió, doctor Hoyos, crear
el Fondo Emprender del SENA, que ha sido tan útil. Un SENA que multiplicamos en el gobierno nuestro por 8. ¿Y hoy qué decimos? El Fondo Emprender del SENA es bueno, pero reducido al SENA. Nosotros tenemos hoy una propuesta, que toda universidad tenga un programa de emprendimiento y que entonces un estudiante, alumno o exalumno de esa universidad ya graduado, si la universidad le certifica el emprendimiento, tenga acceso a los recursos de crédito de capital semilla o a los fondos de garantías del Estado, avanzar en eso. Y para complementar la política de empleo de jóvenes, en lo que tanto está trabajando el gobierno nacional con un subsidio de seguridad social a 500.000 empleos de jóvenes, nosotros también hemos propuesto que a los jóvenes los maltratan mucho que por la experiencia, y en una economía de desempleo pues se abusa. Entonces hemos dicho, que los jóvenes tengan una posibilidad, doctor Hoyos, de aprendizaje práctico. Entonces un contrato de aprendizaje práctico por 6, 12 meses en una empresa y que se les tenga que dar una compensación no inferior al salario mínimo y se les tenga que tener afiliados en la seguridad social. Miren, a mí me da mucha tristeza que en la Cámara y parlamentarios muy importantes de aquellos que nos dicen extremistas hundieron la prima adicional. ¿Y cuál era la razón de la prima adicional? Si ya se le había rebajado el impuesto a las empresas, mejorar las condiciones de los trabajadores y además buscar una compensación al ingreso de los trabajadores que se había deteriorado cuando se aumentó el IVA del 16 al 19%, doctor Juan Carlos. Por supuesto, yo lo entiendo. Una batalla tan larga como la mía, con tantas leyes, con tantos hechos, genera controversias. Pero mire toda esa controversia a la ley 100. ¿Usted cree que en el país de 50 millones podríamos tener el monopolio del seguro social? Claro. Presidente. Y veamos qué es lo malo de la ley 100, cuando se la robaron. En el gobierno anterior no se robaron a Saludcop, Caprecom, Café Salud. Y los que robaron eso no están en el pacto histórico. Y eso no los permitió Santos a título mermelada. Si eran ladrones antes, en el pacto histórico ya son señorones. Yo he venido comparando esto de Colombia con Chile. Es que en Chile todo lo tiene que pagar el trabajador, en pensiones y en salud. Y eso es muy precario. Aquí la mayor parte lo paga el empleador o el Estado. ¿Y sabe qué estamos proponiendo nosotros? Que para mejorar las posibilidades de pensión de los colombianos de ingresos medios, se aumente en algo la cotización que pagan los empleadores, estimado doctor Hoyos y estimado Carlos Hernández. Claro. Presidente, sé que tiene una agenda muy apretada de medios, de atención, de programa esta tarde, pero dispénseme unos segunditos más. Rápidamente está Álvaro Pérez desde Arauca. Álvaro, que no se quiere quedar por fuera de esta mesa de trabajo. Don Álvaro, muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes, presidente. ¿Cómo está? Don Álvaro, mi saludo, hombre. Lo pienso mucho. Usted ha sido muy valeroso en Arauca, como la doctora Milena. Usted ha sido una persona de mucha enjundia, de mucho valor civil para denunciar esa violencia en Arauca. Gracias, presidente. Pues nosotros en Arauca sí podemos decir para qué sirvió la seguridad democrática. Pero mire, hay 2 puntos. Habíamos tocado en los diálogos aquí en Noticias 100.3, que es el informativo que apoya al sistema CIA, sobre la violación flagrante de la estrategia anticorrupción del pliego tipo, y le comenté que tan pronto salía una licitación, la guerrilla a través de sus adláteres, los milicianos que llamamos aquí, abordaban a los contratistas para que no se presentaran al concurso licitatorio y así burlaban la ley anticorrupción. Pero es que hay una cosa mucho más álgida y preocupante para la región que se está presentando y es concomitante con el debate electoral. Usted recuerda que nacieron unas circunscripciones especiales de paz, que son transitorias,
y que el leitmotiv era darle oportunidad a las víctimas para que ocuparan 16 nuevas curules en la Cámara de Representantes. Pues ya le salió la trampa, mi estimado presidente. Aquí en los listados de aspirantes para la circunscripción especial de paz no hay víctimas, hay victimarios. La guerrilla está imponiendo los candidatos y puedo afirmar sin temor a equivocarme que el 90% de los aspirantes son propuestos por las FARC, llámense aquí disidencias, y por el ELN. ¿Qué lectura le da a este nuevo inconveniente que tenemos en Arauca, que parece tener un conflicto perenne? El día que usted denunció cómo burlaban los pliegos tipo, diciendo, autorizando desde el poder criminal quiénes podían participar y quiénes no, sin mencionar su nombre, por respeto a usted, de inmediato lo denuncié. Y apenas cuelgue, antes de empezar una siguiente entrevista, voy a denunciar esto, don Álvaro. Tampoco lo mencionaré a usted por respeto, no obstante que usted es una persona tan ejemplarmente valerosa. Me parece muy grave y ¿qué le voy a discutir? Enseguida lo denuncio y procuraré que esa denuncia se conozca ampliamente, y todo lo que ustedes puedan hacer en este sistema auténtico ayuda mucho. Ex senador, expresidente Álvaro Uribe, de verdad que le agradecemos su deferencia con estos micrófonos libres e independientes y democráticos en esta jornada 2022. Le cierro rápidamente con un sí o con un no. ¿Le ha fallado la presidencia, la administración de Iván Duque a Colombia? Lo aprecio mucho, tiene grandes avances. ¿Cómo no va a ser bueno que haya 690,000 estudiantes con gratuidad universitaria? Faltan cosas, mire ese problema de seguridad de Arauca. Segunda, ¿se echa usted a cuestas la campaña de Óscar Iván Zuluaga? Lo aprecio mucho, él es una gran persona, ganó esa candidatura legítimamente en el único partido que hizo un procedimiento importante. De segunda quedó la doctora María Fernanda Cabal con el 22%, un triunfo para ella porque era una campaña muy corta. Óscar Iván ha demostrado que es un gran economista y un gran trabajador social. Mire cómo manejó la crisis social, de la crisis que se derivó del problema de las finanzas internacionales 2008-2009. Y Óscar Iván es el que va definiendo el rumbo, él es un patriota. Estoy seguro que él sabe qué hacer para que en Colombia se preserven las libertades, porque nuestra invitación es, en libertad podemos resolver los problemas sociales. Ahora sí le pido a los colombianos que nos ayuden en el Centro Democrático, esta tarde al sistema auténtico. El Centro Democrático, aquí no hay miedo para pedir seguridad, aquí no hay miedo para denunciar, aquí no hay actitud vergonzante para apoyar la empresa privada. Aquí hay corazón para lo social y aquí hay honradez. Yo no me he robado un solo peso, querido Carlos. Sí, la apretada agenda. Le envía un saludo el senador John Harold Suárez, la senadora María Fernanda Cabal, todos conectados ahí, y de una gran familia precisamente en Colombia. A John Harold, mi saludo. Ya había saludado a la doctora María Fernanda, no sabía que estaba por ahí. Sí, John Harold, un gran senador, un gran trabajador por la educación. Allá en Buga, en Palmira, mi saludo a John Harold Suárez. Y André Porero, ahí está André Porero desde Bogotá. El hombre ahí listo. Pues, ex senador, expresidente Álvaro Uribe, gracias con el CIA, Sistema Informativo Auténtica, 9 años, esta mesa de trabajo, se nos quedan muchas preguntas, muchos interrogantes, pero sabemos de esa apretada agenda y le agradecemos estos minutos. Casi les muestro aquí una guacharaca que está pasando con 2 polluelos. A ver. Pero no alcancé, ya se me fue. Muchas gracias, los aprecio mucho. Doctor José Luis, doctora Sandra, Álvaro Pérez, doctor Hoyos, querido amigo Carlos Hernández. Buenas tardes a todos, muchas gracias. 3 de la tarde, 34 minutos, 3:34 minutos, esta jornada informativa con el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. Rápidamente, conclusiones desde Arauca. Escucho a Álvaro Pérez García, Sandra Milena, su conclusión frente a lo expuesto por el expresidente y ex senador. Álvaro, Sandrita.
Hombre, don Carlos, primero de concluir, quiero felicitarlos. Hacen falta espacios democráticos de opinión que abran las fronteras y pongan a la gente a opinar libremente. Si usted me preguntara, y yo creo que yo tengo esa ventaja para opinar sobre este tema de hoy, es que estar en Arauca poniendo el pecho es donde uno siente que sí se hizo algo por la seguridad de Colombia en el gobierno de Uribe Vélez. Le voy a poner un ejemplo. Doña Salud Hernández, con la que me une una amistad, estuvo por aquí, hizo una entrevista, o a veces ha hecho entrevistas, pero viaja y las retransmiten cuando están en Bogotá. A nosotros que también las hacemos y nos toca hacer la crítica diaria, tenemos que permanecer en el terreno. In situ se corren riesgos y severos, y entonces es una situación muy diferente. ¿Qué puedo decirle? En el contexto de seguridad de Arauca, el Estado ha fallado, porque es que aquí no solamente es militarizar, es también una estrategia que llegue a lo social, y esa combinación, ese híbrido de lo social, lo democrático, lo político, todos los aspectos, es lo que verdaderamente van a repercutir en una paz. Uno. Dos, la situación en Arauca no se ha, como lo dijo el presidente Uribe, no se ha mejorado, ha menguado, pero ha menguado porque el conflicto se ha trasladado, cruzó el río Arauca y se ubicó en el estado Apure venezolano. Entonces, en cualquier momento también pasa lo contrario cuando comiencen a bombardearlos allá, que es la única estrategia que tienen las fuerzas militares venezolanas. Sobre ese aspecto, nosotros iniciamos una campaña para lograr mediante una jornada maratónica comprometer a toda la gente, y abrimos micrófonos aquí en Arauca Estéreo, que es la frecuencia que apoya todo el sistema CIA, para que cualquier ciudadano del común pudiese opinar y decir, mire, yo aporto esta idea para conseguir la paz. Y sabe que nosotros logramos llevar como un 50% el peso de esa campaña, pero el ELN nos la desbarató. ¿Con qué argumento? Llevarse los diálogos para Venezuela en el Apure, es decir, buscar un pretexto para que la gente dijera, la comunidad internacional especialmente dijera, el presidente Duque y el gobierno de Colombia fueron incapaces de arreglar el problema en Arauca. Mire quién lo vino a hacer, el señor Nicolás Maduro y el héroe epónimo de la paz. Y eso demuestra que sí hay unas alianzas con una facción guerrillera del gobierno venezolano. No se dieron esos diálogos, pero aún dándose, hubiera sido una pacificación a medias. Pero esto daría para todo un largo análisis que seguramente abusaría del sistema CIA para comentarlo. Eso es lo que puedo aportarte desde Arauca, donde le cuento voy a redundar, porque un conteo hecho entre autoridades venezolanas y entre gente de la frontera no coinciden con las cifras de 89, 90 de muertos por el conflicto armado que dan las autoridades colombianas. Esa cifra, contando los del Nula, que es una parte de la frontera entre los estados Táchira y Apure, está reflejándose en más de 300 los muertos. Entonces ustedes ya pueden hacerse una idea de la connotación del conflicto entre las FARC y el ELN, que está vivo porque no han logrado ponerse de acuerdo y dirían, ¿por qué es el conflicto? ¿Cuál es la gasolina, el combustible para ello?
no es solamente el narcotráfico, el narcotráfico, la coca es un inconveniente que puede representar un 40% de los intereses. El interés general está en todo lo que se mueve en los casi 500 kilómetros de frontera de Arauca con Venezuela. ¿Y sabe cuánto mueve en economía? El monto se ha establecido en 13.000 millones de dólares anuales. Incluye, claro, la coca en un alto componente, pero viene la chatarra, viene el combustible, viene el coltan, viene el oro que se trae de la frontera de Brasil con Venezuela. Bueno, esta es una autopista para todo tipo de negocios. Y ahí es donde está escenificándose, o ese es el motivo real, la almendra del problema que tienen enfrentados al ELN y a la FARC, mi estimado Carlos. Álvaro Pérez García, desde Arauca Estéreo 100.3 FM Noticias, a Sandra Milena Buitrago, a nuestros compañeros por integrarse a esta mesa de trabajo. Bueno, me recibe ya, es que digamos, teníamos 30 minutos exactos con el expresidente y senador Álvaro Uribe, nos pasamos unos minuticos, no alcanzamos, pero hay muchos interrogantes, muchas propuestas de diferentes sectores. Por ejemplo, el doctor Ricardo Arias Mora, le dice, apreciado presidente, insto siempre a que todas esas valiosas políticas sociales debemos articularlas en un gobierno creando un Ministerio de la Familia en reemplazo del Departamento de Prosperidad Social. Y es verdad, el DPS, ¿para qué funciona? Un Ministerio de la Familia se ocuparía ordenadamente de la sociedad, desde el niño hasta el adulto mayor en la sociedad. Ayúdenos con esta iniciativa. Ya acuso de recibo el expresidente y el senador de esta comunicación del doctor Ricardo Arias Mora, que estaba con nosotros también en nuestra mesa de trabajo. 3:42. Rápidamente, Hoyos, su análisis sobre este diálogo con el expresidente y ex senador Álvaro Uribe. Hoyos en la ciudad de Cali. Pues, director, importante los planteamientos que ha hecho el senador Álvaro Uribe Vélez y expresidente de la República, y entre eso, pues ojalá se cumpla lo que él, de las cosas que él dijo aquí. Uno de ellos tiene que, como que todo el mundo tiene que gozar de las garantías, tanto personales como laborales y políticas en el territorio colombiano. Otra situación que me llama la atención es lo que él ha dicho y ha expresado en cuanto a la parte salarial en las empresas, que no se debe reducir el salario, pese a que se va a partir del próximo año a reducir las horas laborales. De 48 pasaríamos a 42 horas laborales, y esto pues deja un poco calmado las inquietudes de algunos trabajadores que están muy preocupados precisamente, y sobre todo en el municipio de Yumbo, donde es capital industrial del Valle del Cauca, donde se temía que se fuera a rebajar el salario. Y otro punto para finalizar, Carlos, en este planteamiento que ha hecho el doctor Álvaro Uribe, tiene que ver con que se le va a decir a los empresarios que aumente la cotización pensional para los trabajadores, y tenemos en la cuenta que también ha sido afectado la parte laboral en esa parte, valga la redundancia. Recordemos, se aumentó a 62 años precisamente la edad pensional en uno de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, y pues hay personas que, Carlos, su vida laboral ha culminado y pierden esa oportunidad de seguir laborando. Y recordemos que aquí en Colombia, después de los 30 años, ya somos obsoletos laboralmente para las empresas. Entonces, hay gran planteamiento que ha hecho el senador Álvaro Uribe en torno a este tema, Carlos. Muchas gracias, Hoyos, por estar siempre ahí en esta mesa de trabajo. José Luis Ramírez Morales, que va cerrando precisamente este análisis de esta conversación, diálogo a esta hora de la tarde con los personajes. Los vamos a tener los sábados de todas las vertientes políticas. Este micrófono está abierto para todas las posturas políticas. ¿Quién será el próximo sábado? Ya les estaremos contando. José Luis Ramírez. Bueno, no, para concluir, lo que me queda claro es que tiene un resfriado muy berraco el presidente, que está muy delicado de salud, que debe cuidarse, porque no sé que ese resfriado no se le va a volver una gripa. Esa es una de las conclusiones que sacamos. El resfriado tan fuerte que tiene el presidente de toda esta correría que está haciendo, el que la está haciendo juntamente con su candidato a la presidencia. Pues lo vi muy agripado, muy disminuido de esa gripa que lo debe tener. Antes muy valiente aguantarse media hora, don Carlos. 2, Teodora definitivamente es Piedad Córdoba, así está en los computadores.
no hay ninguna duda de su conexión con las FARC, su amistad con los miembros de las FARC y la ayuda que ella venía manipulando a través de los secuestrados, infortunadamente, para poder ganar y garantizar votaciones, y seguramente pensaban, como él mismo lo manifiesta, tomarse en el poder a través de esa conexión que tenían con los secuestrados, infortunadamente con la senadora en ese momento, Piedad Córdoba. Y don Carlos Hernández, definitivamente él se la juega hasta el final, va hasta el final con su candidato, no retrocede y espera, yo creo, hacer con el ganador que tenga, pues la mejor aliación, como según quede en la próxima contienda del día 13 de marzo, para saber con quién se va, con quién se queda, o qué es definitivamente, porque ha manifestado que continuará y que ese es su candidato y que ahí se queda y con él va hasta el último momento, es decir, hasta el 13, para saber a esta hora más o menos cuál es el resultado y cómo queda para poder seguir adelante en la política. Y considera que no está disminuido, que la gente está con él y que la respuesta pues ha sido positiva en sus giras y en sus visitas a las diferentes partes del país, municipios, veredas, en el propio departamento donde ha estado. Manifiesta que es optimista y que cree que va a continuar adelante. Pues eso creo que es la conclusión que ha sacado, más la noticia que Arauca le dio a Arauca, en el sentido de que él va a poner la denuncia para poder saber y denunciar, valga la redundancia, quiénes son y cuáles son los candidatos que en Arauca, no solo en Arauca, en muchas partes, pero bueno, se refirió a Arauca directamente por la pregunta de nuestro director allí en Arauca, para poder saber quiénes son los candidatos que se están postulando disfrazadamente, pero que son impulsados por las FARC y por el propio Ejército de Liberación Nacional allí en esa confusa región y violenta región de nuestro país. Eso creo que fueron como los puntos que se pueden sacar de este encuentro con el señor presidente de la República, Álvaro Vélez. Y agradecerle a usted, don Carlos, la participación y la invitación a estar un momento con una de las personas más importantes de la política colombiana de los últimos 30 años en nuestro país. Muchas gracias, don Carlos Hernández, y quedamos atentos a las reacciones que se tengan de esta entrevista. Señores, este es el CIA, Sistema Informativo Auténtica, de lunes a viernes, Radio Auténtica 540 AM. Originamos desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana. Estamos en nuestras plataformas digitales, www.elciaradio.com, nuestro canal de YouTube, CIA Radio, Sistema Informativo de las Américas, nuestro Twitter, CIA Radio. En Facebook nos encuentran como Sistema Informativo Auténtica. La parte técnica servida por Juan de Dios Barrero, JB Producciones, don Germán Hernández Acosta en las redes sociales, y este es el equipo profesional de la información. El próximo sábado, otro personaje de actualidad en este proceso, elecciones 2022. Mil y mil bendiciones de lo alto. Esta es la señal de la radio en la internet. Origina desde Bogotá, Colombia, epicentro de la radio en Latinoamérica. Para el mundo, elciaradio.com. La esencia de radio en la red. www.elciaradio.com. Somos el sistema AIR. Aquí solo hay talento, creatividad, profesionalismo y dedicación al desarrollo de un periodismo libre, sin fronteras. Alianza Internacional de Radio sigue sumando más y más y más emisoras, con información y entretenimiento para millones de oyentes en el planeta. Estamos caminando en un sueño de comunicación hecho realidad. AIR es presente y futuro. AIR es mundial.